Napoleón Bonaparte fue un militar y gran estratega, coronado como emperador de los franceses en 1804 y rey de Italia en 1805. Obtuvo dichos cargos hasta 1814, pese a que en 1815 volvió al poder retomando esos títulos durante aproximadamente 100 días. Vayamos ahora a las 23 curiosidades. Número 1. Napoleón cuando era joven odiaba a Francia. Esto se debe a que nació en Córcega, isla que fue militarmente invadida por Francia justo antes del nacimiento de Napoleón. De hecho, el corso dejó por escrito en su juventud que los franceses eran unos monstruos, enemigos de los hombres libres. 2. El 5 de enero de 1791, unos jóvenes patinaban sobre el hielo en el foso que rodeaba el fuerte de Auchin, Francia. Uno de ellos marchó del foso como de costumbre a las 5 en punto de la tarde, mientras sus demás compañeros siguieron patinando. Poco después, el hielo de la pista se rompió y todos los jóvenes murieron ahogados. Curiosamente, aquel que se marchó a las 5 y sobrevivió resultó ser Napoleón Bonaparte. 3. Existe el conocido mito de que Napoleón era muy bajo de estatura. Sin embargo, en realidad medía 1,70 m, ligeramente por encima de la altura promedio de la época. 4. Al igual que a Hitler, a Napoleón le faltaba un testículo. No solo eso, sino que su pene medía unos 4 centímetros de longitud y fue comprado en 1997 por un urólogo americano por $3.800. 5. El emperador francés Napoleón Bonaparte era considerado por su mujer, Josefina, como un inepto sexual, al punto que ella lo culpaba de no darle hijos. 6. Tenía una manera curiosa de medir su popularidad. Napoleón se paseaba por las calles y tiendas de París vistiendo de paisano o disfrazado de pobre y hablando con todo el mundo. Medía su popularidad en base al número de personas que lo reconocieran. 7. Era un apasionado de las matemáticas y las ciencias, y durante su mandato protegió a científicos de la talla de Lagrange y Laplace. 8. Relacionado con su amor por las ciencias, Napoleón ordenó enviar un grupo de investigadores de diferentes disciplinas a Egipto durante la expedición francesa en esta zona. El objetivo era estudiar con la máxima profundidad la topografía, el ambiente, la cultura y la historia de Egipto. Esto acabó dando sus frutos, y el equipo de Napoleón descubrió la famosa Piedra Rosetta, la cual actualmente se puede ver en el British Museum, Londres. 9. Por muy interesado en las ciencias que estuviese, no vio viable la propuesta de Robert Fulton sobre la creación de un barco a vapor. Napoleón creía que era imposible hacer navegar un barco contra viento y marea prendiendo un fuego bajo la cubierta. 10. Como el ejército francés pasaba mucha hambre en el frente, Napoleón decidió establecer un concurso con premio para aquel que ideara algo para resolver tal problema. En 1810, François Appert inventó los alimentos en conservas, y el ejército napoleónico fue el primero en consumir conservas en el frente. 11. Mientras era el primer cónsul de la República Francesa, empezaron a surgir algunos debates sobre si debía volver la monarquía al país. La respuesta de Napoleón fue convocar un referéndum en el que se postulaba como emperador de los franceses. Napoleón ganó el referéndum con un 99,93% de los votos. 12. Cuando Napoleón fue coronado emperador en la Catedral de Notre-Dame, París, no dejó que le colocaran la corona, como suele ocurrir normalmente, sino que él mismo la tomó y se la puso. Es más, a quien le quitó la corona fue al mismísimo Papa de Roma, Pío VII. Napoleón no solo se autocoronó, sino que también coronó a su esposa. 13. Su sobrino nieto fundó el embrión del actual FBI, el llamado Bureau of Investigation. 14. Napoleón, en ocasiones y tras un duro combate o situaciones estresantes durante las campañas bélicas, utilizaba el yo-yo como una forma para disminuir la tensión del momento. Según sus soldados, Napoleón tenía bastante arte con el juguete. 15.
Napoleón Bonaparte no solo fue un general y emperador, sino que también fue escritor de historias de amor. Escribió la novela romántica Clisson et Eugénie en 1795. 16. Napoleón hablaba francés con un notable acento italiano. 17. El emperador hizo ilegal darle su nombre a un cerdo en Francia. Hay una línea difusa entre el mito y la realidad sobre si tal prohibición sigue vigente, pero es cierto que en la obra Rebelión en la granja de George Orwell, el cerdo Napoleón es llamado César en el país galo. 18. Napoleón sufría de ailurofobia, es decir, fobia a los gatos. No obstante, especialistas en el tema como Catherine MacDonagh afirman que no existen evidencias de que Napoleón odiase o tuviese miedo a los gatos. 19. Napoleón obtuvo más victorias que Alejandro el Magno, Aníbal y Julio César juntos. 20. Desde la derrota en Rusia, Napoleón Bonaparte siempre llevaba un pequeño envase con veneno atado a un collar, listo para suicidarse en caso de que sus enemigos lo atraparan. No obstante, el día que decidió utilizarlo no le funcionó. Hay dos versiones principales de por qué esto pasó. Algunos dicen que la efectividad del veneno caducó por el paso del tiempo. Otras fuentes afirman que Napoleón pensaba que él era un superhombre y se tomó una dosis muy superior a la que necesita una persona normal para suicidarse. Esto provocó que en vez de morir, vomitase todo el líquido y sobreviviese. 21. Napoleón había dispuesto en su testamento el deseo de ser enterrado en las orillas del Sena, pero se le dio sepultura donde murió, en la isla de Santa Elena. En 1840, a instancias del gobierno de Luis Felipe I, sus restos fueron repatriados. Hoy se puede ver el sarcófago de Napoleón Bonaparte en el Palacio Nacional de los Inválidos en París. 22. Justo 41 años exactos después de que muriese Napoleón, Francia, bajo el mandato del sobrino del Corso, Napoleón III Bonaparte, perdió una batalla decisiva contra los mexicanos en Puebla. Tal victoria se sigue celebrando hoy en día en algunas partes de México, bajo la celebración del 5 de mayo. 23. En Rusia existe un pastel muy famoso llamado torta Napoleón. Según la leyenda, este pastel fue inventado para honrar los 100 años de la victoria rusa contra el ejército francés en 1812. Esto es todo por hoy, os esperamos en el próximo vídeo. 7 curiosidades del barco Tortuga.